Cálculo de derivadas directas. ¿Qué son las derivadas? El cálculo diferencial se utiliza para muchas cosas. Se dice que con la primera derivada de una función calculo la velocidad y con la segunda derivada calculo la aceleración. Más adelante estaríamos viendo ejercicios de ese tipo. Por lo pronto tenemos que aprender a derivar, que cuando me digan deriva la siguiente función, yo saber qué hacer. Para eso nos vamos a apoyar en una tabla. Esta es la tabla de derivadas. Para después llegar al cálculo integral tenemos que conocer todas las derivadas. Vamos a ver las derivadas básicas, las derivadas de una función cuando es una constante. Una constante es cualquier número, es un valor que no cambia. Un valor constante, si yo lo derivo, su derivada siempre va a ser 0. La tabla dice que cuando yo tengo y igual a k y k es una constante, o sea, es cualquier número, positivo o negativo, su derivada va a ser 0. Ejemplos: si yo tengo y igual a 5 o y igual a 10, y igual a menos 2, y igual a 15, y igual a 23, y igual a menos 8. Todas estas son constantes, no tienen la variable x. Cuando yo la derivo, su derivada siempre va a ser 0 y yo la voy a identificar con una comilla. Antes de continuar, cuando yo tengo una función, una comilla su significado es que es la primera derivada. Yo puedo seguir derivando y calcular una segunda derivada. La identifico con dos comillas. Si prosigo, puedo llegar a la tercera derivada, incluso una cuarta derivada. Yo las funciones me las puedo encontrar como y igual, como f de x igual o como d de x igual, dependiendo de la literatura del cálculo diferencial que maneje. Ya sabemos que se le pone una comilla igual a las funciones. Puede ser f de x, es la primera derivada, f, dos comillas, de x es la segunda, y así sucesivamente. Cualquier derivada que yo quiera calcular en una función se identifica con las comillas, y en la d de x simplemente se pone el resultado de la derivada. Se utilizan en algunos libros de cálculo diferencial, pero ambas, todas, tanto la y como la f de x como el d de x, derivar con respecto al diferencial de x, quiere decir lo mismo. La derivada de una constante, entonces quedamos que es 0. Y siempre para identificar que yo estoy derivando le tenemos que poner la comilla 0. En todas es 0. Y derivada 23 es 0. Y derivada de 10 es 0. La derivada de 15 0. Y la derivada de menos 8 es 0. Entonces ya entendimos que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Ahora vamos a ver la derivada cuando tenemos una función que ya tiene x, en la que intervienen las x. Cuando yo tengo y igual a x, y igual a 2x, y igual a 5x, y igual a menos 2x, y igual a menos 3x, y pues todas en las que intervienen las x, en las que tengan una x elevada a la potencia 1, una variable elevada a la 1,
La tabla de derivadas me dice que cuando yo tenga la derivada de una x, su derivada va a ser 1. Como su derivada, cuando yo tengo y igual a x, mi función, su derivada me dice que es 1. Este 1 es el coeficiente que acompaña a la x. Siempre que yo esté derivando cualquier función que nada más tiene una x, su derivada va a ser el coeficiente y no nos vamos a confundir. Se hace de la siguiente manera. Y derivada, ¿cuál es el coeficiente de la x? Es 1, por lo tanto su derivada es 1. La derivada le quito la x, ¿cuál es su coeficiente? Es 2, su derivada es 2. La derivada de 5x, 5, menos 2x, menos 2. La derivada de menos 3x, menos 3. Menos 8x, menos 8, es su coeficiente con todo y su valor. Derivada 9. Y la derivada de menos 4x es menos 4. Entonces ya vimos la derivada de una función constante, de una función lineal. Si a mí me pusieran en un ejemplo, deriva y igual a 2x más 3, son términos separados por un signo de más, su función derivada sería, derivo 2x, la derivada de 2x es 2, y derivo el 3, pero la derivada de 3 es 0, por lo tanto la derivada de esto sería 2. Ahorita vamos a ver más ejemplos en los que le agreguemos más variables con más exponentes. Continuamos. Cuando yo tengo la derivada de una variable que tiene un exponente mayor a 1, la regla me dice que yo le voy a quitar 1 al exponente y que voy a multiplicar exponente por coeficiente y al exponente le quito 1. Aquí me quedaría la derivada, sería 2 por 1, 2x, le quito 1, me queda x a la 1, no se pone. Y igual 3 multiplica el coeficiente, sería 3 por 1, 3x, y le quito 1, me quedaría al cuadrado. Y derivada, aquí es x a la quinta. Y derivada es igual 5 por 1, 5x, le quito 1 y me queda x a la cuarta. Aquí ya tengo exponentes, no, coeficientes negativos, pues, y más acá adelante tengo exponentes negativos. Vamos a ver qué pasa ahí con la derivada. Más por menos, menos, 4 por 1, 4x, le quito 1 al exponente, me queda el cubo. Y derivada, más por menos, menos, 3 por 1, 3x cuadrada. El procedimiento es exponente multiplica el coeficiente, pero si hay signos negativos hay que aplicar las leyes de los signos. Y derivada es igual, más por menos, menos, 2 por 4, 8x, le quito 1. Y derivada, 3 por 2 son 6x, le quito 1, me queda x cuadrada. Y derivada, más por menos, menos, 2 por 3, 6x. Y derivada, 2 por 5, 10x. Derivada, 2 por 16, 32x. Derivada, 3 por 15, 45x. Le quito 1 al exponente, me queda al cuadrado. Y derivada, 5 por 2, 10x a la cuarta. Y derivada, más por menos, menos, 2 por 5, 10x, que le quito 1 y me queda solamente a la 1. Derivada, más por menos, menos, 3 por 3, 9x cuadrada. Y derivada, 2 por 9, 18x. Aquí, ojo,
tengo exponente negativo y la regla no cambia aquí, yo le voy a seguir restando 1. Voy a multiplicar menos 2 por menos 6 me da menos por menos más, 2 por 6, 12x. Pero yo le voy a quitar 1, tengo menos 2 menos 1, realmente se van a sumar y me va a quedar a la menos 3. Y derivada, menos por menos más, 2 por 3, 6x, le quito 1, me queda la menos 3. Y derivada, menos por más, menos 3 por 5, 15x, le resto 1 y me queda a la menos 4. Y derivada, menos por más, menos 2 por 13, son 26, x menos 2 menos 1, menos 3. Y derivada, menos por menos más, 2 por 1, 2x a la menos 3. Último, y derivada, menos por menos más, 1 por 10, 10x, menos 1, menos 2. ¿Qué pasa cuando a mí me dan funciones en las que tengo más de un término? Cuando tengo más de un término, todas esas funciones se deriva cada término independiente en el mismo renglón. Aquí siguen siendo derivadas directas, pero en vez de tener un término, ahora tengo 2, 3, 4 términos según sea el caso, pero voy a aplicar las mismas reglas. Sería y derivada, siempre que los términos estén separados por el signo de menos o de más, se van a derivar directo. Sería 2 por 2, 4x, le quito 1, me queda la x. La derivada de menos 3x, le quito la x, me queda menos 3. La derivada de 2 es 0. Aquí está mi solución. Y derivada, la derivada de 3x cuadrada son 6x, la derivada de 5x es más 5, la derivada de menos 3 es 0. Hasta aquí queda. Derivada, 4 por 4, 16x al cubo. Derivo el otro término, más por menos, menos 3 por 6, 18x cuadrada. El otro término, más por menos, menos 2 por 2, 4x. Y la derivada de 5x es 5. Ya hice la derivada de cada término por separado, pero sigo derivando y aplicando las reglas. Últimos 3, y derivada, tengo signo negativo, menos por más menos, 3 por 3, 9x, le resto 1 y me queda la menos 4. Más por más, 5 por 2, 10x. La derivada de menos 3x a la menos 1, menos por menos más, 3 por 1, 3x, menos 1, menos 2. Y igual, y derivada, 4 por 9, 36x, le quito 1, me queda el cubo, más por más, la derivada de 6x cúbica, 3 por 6, 18x cuadrada. La derivada de menos 2x, más por menos, 2 por 2, 4x. Y la derivada de la x sola, quedamos que le quitamos la x y queda su coeficiente. ¿Cuál es su coeficiente? Es 1. La derivada de x es 1. Y derivada, 3 por 5, 15x cuadrada. Más por más, 2 por 2, 4x, le quito 1, me queda x a la 1. La derivada de 5x, 5, que le quito la x, y la derivada de menos 10 es una constante, 0. Por lo tanto, hasta aquí queda
las soluciones de las derivadas cuando yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y esos términos están separados por los signos de más o de menos, se derivan independientemente.